Bueno, siguiendo un poco con la línea de... Por un lado vimos ordenamientos como merge sort y quicksort. Ustedes ya habían visto en algoritmos 1 ordenamientos como inserción, como selección. Algunos habrán tenido la dicha de haber visto uno de los algoritmos más inútiles enseñados, que es burbujeo, que no entiendo para qué se enseña, puede ser el punto, pero bueno, se enseña. Mi mayor problema con burbujeo es que después les pedimos hacer selección y hacen burbujeo. Selección es selección, burbujeo es burbujeo. Y no tiene ninguna buena propiedad. Sí, vamos a hablar un poquito de algunas cosas que tienen esos ordenamientos. O sea, ya vimos, quicksort y merge sort funcionan en tiempo ODN log n. Los algoritmos que ustedes vieron en algoritmos 1, inserción, selección, burbujeo, son todos cuadráticos, ¿sí? Selección busca n veces máximos, eso es ODN cuadrado, ya lo hemos discutido. Burbujeo es cuadrático y no tiene nada de particular. Inserción se va haciendo el lugar para poder ir metiendo los elementos y eso es potencialmente cuadrático, digamos. Supongamos el arreglo ordenado al revés, ¿sí? Vamos a mencionar algunas propiedades piolas que tienen igual esos algoritmos para que pueden llegar a ser de utilidad. Selección tiene dos propiedades. Una es que tiene la menor cantidad de escrituras necesarias, o sea, hace la menor cantidad de escrituras necesarias, porque si bien busca el máximo, no es que está escribiendo algo así per se dentro del arreglo. Y eso está bueno porque, ya esto lo van a ver en materias más adelante, pero las escrituras cuestan más que las lecturas. Eso es algo a nivel muy bajo nivel, no es algo que tenga que sea de esta materia, pero lo menciono ya que estamos. Y además selección nos va a servir de motivación para un algoritmo de ordenamiento que vamos a ver dentro de más, no sé, un mes y medio, pongámosle, ¿sí? Que va a ser otro. Todavía necesitamos ver otras cosas antes, pero nos va a servir bastante esa idea. Entonces, eso por un lado. Inserción tiene la propiedad en sí de que si el arreglo está bastante ordenado, donde digo, supongamos que está la cantidad de elementos desordenados, pongámosle que sea constante, o sea, hay un par de elementos desordenados. Bueno, en esas condiciones el algoritmo va a funcionar de forma lineal, en esos casos muy particulares, ¿sí? Porque va a tener que hacerse poco lugar, en general, ¿sí? Va a tener que hacer pocas veces esas operaciones lineales. Entonces podríamos considerarlo. En particular vamos a ver que tenemos que hacer cada veces operaciones lineales, cada siendo la cantidad de elementos desordenados. Así que necesitamos que ese K sea muy chico para que esto tenga sentido. En general, por eso, inserción tiene sentido de aplicar si realmente el arreglo está muy ordenado. Pero ahora vamos a ver dos cosas. ¿Sí? Vamos a hablar de ordenamientos comparativos y ordenamientos no comparativos. Vamos a hablar cuáles son los limitantes de los ordenamientos que comparan y vamos a empezar a ver algoritmos que no necesitan comparar para ordenar, ¿sí? Entonces, primero y principal, un ordenamiento comparativo es un ordenamiento que ordena comparando. Valga mucho la redundancia, ¿sí? Voy a hacer las preguntas necesarias. Selección, ¿es un ordenamiento comparativo? Sí, cuando estoy buscando el máximo estoy comparando. Bien. Inserción, ¿es un ordenamiento comparativo? No los veo muy convencidos. Sí. Compara, ¿sí? Es porque tiene que ver dónde tiene que meter el elemento nuevo que corresponde, ¿sí? Ok. Merge sort, ¿es comparativo? Sí, cuando está haciendo el intercalado ordenado, literalmente se fija, el primero de la izquierda con el primero de la derecha, ¿cuál es más chico, cuál es más grande? Ok. Quicksort, ¿es comparativo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Todos los algoritmos que vieron hasta ahora son todos comparativos, ¿sí? Todos los que vienen hasta ahora son todos comparativos. Burbujeo también lo es, por supuesto, ¿sí? Todos son... Stu-short, que lo mencionaron la otra vez, es comparativo, ¿sí? Todos necesitan comparar elementos para poder determinar cuál viene antes y cuál viene después, ¿sí? Entonces, una primera pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que me puede costar ordenar con alguno de estos ordenamientos? Lo máximo es infinito, porque puedo no terminar nunca. Les voy a dar un ejemplo. Hay un algoritmo de ordenamiento que se llama Bogosort.
Bogosort lo que hace es, ¿está ordenado? ¿Está ordenado? ¿Está ordenado? ¿Está ordenado? Así, ese es el algoritmo Bogosort. O sea, tiene, por supuesto, ni siquiera tiene una cota, no tiene una cota superior, porque puede no terminar nunca. Por supuesto. O sea, hay una cuestión estadística de cuándo puede terminar, no importa, no es cosa de esta materia, pero lo importante es que, punto número uno, eso claramente tarda mucho, tarda más que todos los otros algoritmos que vamos a ver. Existe un universo, o sea, hay una teoría que dice que existe un universo paralelo en el cual Bogosort siempre funciona la primera. Les puedo decir, por mala suerte no estamos en ese porque ya corroboré. O sea, dice, ejecuté random, no está ordenado, listo, no estamos en ese universo paralelo. Pero bueno, lo que vamos a querer ver es, bueno, si yo ordeno comparando, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Bien, lineal es una primera aproximación. O sea, mejor que lineal no vamos a poder, porque ¿cómo vas a ordenar sin ver los elementos? Me vas a necesitar magia. Ok, lineal es una primera aproximación. Otra aproximación puede ser O de n log n, porque vimos, hasta ahora los mejores algoritmos que vimos, Mergesort y Quicksort, son O de n log n. O sea, no tiene sentido decir, bueno, lo mejor que puedes hacer es cuadrático, porque ya vimos dos algoritmos que lo hacen mejor, ¿sí? Entonces, puede ser, mejor que lineal seguro no lo podemos hacer. Salvo, también, de vuelta, que tal vez hayan algunas condiciones medio raras. ¿Cuánto me cuesta ordenar un arreglo que ya está ordenado? O de uno. Bueno, pero mirá toda esa información que me diste, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que no estamos en un escenario así tan raro, vamos a decir que mínimo tenemos que ubicar los elementos en su lugar, así que eso es lineal. Así que, ok, mejor que lineal no lo vamos a lograr, tal vez es mejor que O de n log n, o sea, tal vez no podemos hacerlo mejor que O de n log n, porque la realidad es, ok, ¿podríamos ordenar de forma lineal? Que sería algo ideal. Y la respuesta es que en realidad, por mala suerte, no existe forma. Y ustedes no me creen, así que se los voy a demostrar. Sí, paja, pero bueno, les pasa por no creerme. Si me hubiesen creído. Vamos a hacernos un arbolito de posibilidades, ¿sí? Supongo que tengo mi arreglo con A, B y C, donde A, B y C no son literalmente el carácter A, el carácter B, el carácter C, son valores A, B y C cualesquiera, ¿sí? Y yo lo quiero ordenar. Entonces, dependiendo de si A es menor a B, A es menor a C, o B es menor a C, etc., voy a tener diferentes alternativas, ¿sí? Literalmente tengo, en este caso, hay 3 elementos en el arreglo, hay 3 factorial formas de ordenarlo, son las permutaciones. Esas son todas las posibilidades que tengo de posicionar mis elementos. Alguna de estas es correcta, ¿sí? De ahí partimos. Donde en algún caso es este, en otro caso es este, o sea, siempre es alguno de estos casos, necesariamente. No puede haber algún caso que se escape de estos, porque ahí tengo todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a demorar mi algoritmo que compara? Eventualmente, si mi algoritmo compara, necesariamente de alguna manera u otra tiene que terminar haciendo desempates. Si bien no necesita, si A es menor a B después y B es menor a C, después no necesita comparar A con B, por ejemplo. No lo necesita hacer, por una cuestión de transitividad. Pero cuando yo estoy ordenando y estoy haciendo un ordenamiento total, digamos, yo tengo que tener la confirmación completa, ¿sí? De qué elemento va dónde. Entonces, ante una restricción tan fuerte, necesariamente vamos a tener que recorrer alguno de estos caminos, ¿sí? De alguna forma u otra, depende de cómo sea nuestro algoritmo. No es que, o sea, acá no estoy representando ningún algoritmo, simplemente estoy diciendo, por alguno de estos caminos va a tener que ir de una u otra forma. Entonces, ¿cuánto? O sea, lo mínimo que puede un algoritmo costar es básicamente recorriendo, como vamos a ver el peor caso, ¿sí? Siempre el peor caso, tiene que ser desde que yo empiezo a hacer comparaciones hasta llegar hasta acá, hasta los últimos elementos que están acá abajo. Digo estos y no este porque este está un poquito más arriba, pero para una cuestión de simplificación, fíjense que acá hay una diferencia de un solo paso y la realidad es que nunca va a haber más que un solo paso de diferencia. Un solo paso de diferencia no nos cambia en nada, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar determinar, bueno, ¿cuánto vale esta altura de acá? Esto es algo una estructura de datos que vamos a ver dentro de muy pocas clases, que es un árbol. Bueno, este es el árbol de comparaciones, pongámosle. Yo lo que quiero determinar es la altura de este árbol, o sea, que acá en este caso es 4, pongámosle, ¿sí? Es desde que empiezo hasta que llego a un resultado. Entonces, acá me dejo mi arbolito para tener referencia
El tema es que, bueno, de vuelta, la complejidad va a estar relacionada con esa altura, que es cómo llego yo de alguna manera. Me puedo tomar más tiempo que simplemente seguir algún camino de alguna forma u otra, ¿sí? Pero no puedo tardar menos, porque si tardo menos, significa que hay cosas que no estoy comparando y por ende no voy a llegar al resultado correcto, ¿sí? De vuelta, porque mi algoritmo necesita comparar, ¿sí? Entonces, necesitamos determinar cuánto vale esta altura de acá, ¿sí? Yo lo que voy a decir es, la cantidad de hojas de este árbol es n factorial, ¿sí? O sea, n factorial son la cantidad de formas diferentes que tengo de permutar. Estos de acá, estos elementos que no tienen nada para abajo, o sea, los resultados finales, los posibles resultados finales, son lo que en árbol le llamamos hojas. De vuelta, no se queden mucho con estas palabras, después voy a ver si lo reformulo esto un poco para no usar términos tanto de árboles, ¿sí? Lo importante es, acá tenemos, en este caso, 6. Si tuviéramos 5 elementos, tendremos 120 formas diferentes de ordenarlos. Si quieren contarlas, los dejo. No me voy a detener en eso, ¿sí? Entonces, la altura h de altura, porque sabemos que altura se escribe con h en matemática, del árbol es el logaritmo en base 2, pero ya vimos que en complejidad en las bases no nos importan, de la cantidad de elementos que tenemos acá. Supongamos que estos fueran nodos de una estructura enlazada, nada más para simplificarnos, ¿sí? La altura acá, si se fijan, si yo acá cuento cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si cuento cada una de las cajitas más los resultados, da 12. La altura, como esto en cada lugar va partiendo en 2 y va partiendo en 2, es el logaritmo de eso, ¿sí? Parten 2, parten 2, parten 2. De vuelta, de esas cosas más técnico lo vamos a ir viendo más adelante. Nada más quiero que más o menos me sigan con esta idea. Entonces, yo necesito detectar esto. Ok. En el último nivel, o sea, acá, que es básicamente esta misma cantidad, va a haber a lo sumo 2 a la h. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo voy partiendo, y voy partiendo, y voy partiendo, yo acá voy a tener un elemento, 2 a la 0. Acá voy a tener 2 a la 1 en este nivel, que es 2. Acá voy a tener 2 a la 2, ¿sí? 4. Acá voy a tener 2 a la 3, 2 a la 4. O sea, cada vez que voy bajando tengo el doble de elementos, ¿sí? Suponiendo que está todo completo. Dice a lo sumo porque fíjense que acá yo no tengo 8 en este último, tengo 4. Pero como estamos usando cotas superiores y cosas por el estilo, vamos a estar bien con eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aplicar es decir, bueno, 2 a la h es ¿cuántos elementos hay acá? Es mayor o igual a la cantidad de posibles soluciones que tengo, ¿sí? N factorial, que es lo que habíamos dicho antes. Entonces, yo acá digo, bueno, apliquemos logaritmo miembro a miembro. El logaritmo en base 2 de 2 a la h es h. Fácil. El logaritmo de n factorial es el logaritmo de n factorial. Como bueno, h es como mínimo, porque fíjense que h es mayor o igual, no menor o igual. Es mayor o igual, como es este es el caso que les mencioné que íbamos a usar la omega, ¿sí? Omega es cota inferior, porque justamente lo que quiero ver es qué tan bueno puedo hacer un ordenamiento. Eso significa de acá para arriba, no puedo ir de acá para abajo. ¿Sí? Entonces, la altura h es omega de logaritmo de n factorial. Eso no nos dice un carajo. Como bueno, n factorial es enorme, pero el logaritmo lo hace chiquito. ¿Quién gana? Bueno, lo que podemos decir es que n factorial es menor o igual a n a la n. ¿Sí? Porque, bien, n factorial es n por n-1, por n-2, por n-3, así n veces. Y n a la n es n por n por n por n, esas mismas n veces. O sea, necesariamente le ponemos el igual como para considerar el 1. ¿Vieron? Nada más para decir, bueno, te la dejo pasar. Pero bueno, n factorial entonces es menor o igual a n a la n. ¿Sí? Entonces, seguimos con nuestra lógica acá y decimos, bueno, entonces reemplazo a n factorial con n a la n. ¿Sí? Y acá aplico propiedades del logaritmo. ¿Sí? Y si hay una potencia, el logaritmo le dice ¡pum! Abajo. No sé si ustedes lo vieron así en el secundario. A mí la veían como la propiedad del pum abajo. ¿Sí? Entonces, baja esto y queda n log n. Yo los veo mirando el pizarrón desconcertados y yo les digo, esto es la altura de este árbol. ¿Sí?
significa que la altura del árbol es por lo menos O de n log n. O sea, perdón, omega de n log n. Y eso quiere decir, un algoritmo de ordenamiento no puede costar menos de ordenamiento comparativo, no puede costar menos que O de n log n. ¿Sí? O sea, es como una cota. No podés hacerlo mejor que esto. Pueden intentarlo todo lo que quieran, pero la matemática me dice, no vas a poder. Acá yo hice un paso mágico que seguramente ustedes dicen, sí, ponele, qué sé yo. Que acá, yo hice esto de acá. Que no es así nomás, viéndolo así nomás, no es del todo correcto porque reemplacé n factorial por algo que es más grande. Eso si estoy usando notación O es válido, completamente válido, notación O grande, porque estoy acotando por cosas cada vez más grandes, ¿sí? Pero acá estoy usando notación de cota inferior. Si estoy queriendo acotar con cosas, debería querer acotar en todo caso, es válido acotar con cada vez cosas más chicas, no más grandes, porque si no me estás cagando. ¿Sí? Bueno, la respuesta, ¿sí?, es que esto es cierto. Es cierto. No me quiero poner porque hay unos tecnicismos matemáticos y unas aproximaciones que andan dando vuelta por una aproximación de un chabón que tiró mucha fruta y magia de la buena. Si quieren verlo, ahí hay un link. O sea, las demostraciones son 3 renglones, pero no me quiero poner acá tan matemático con eso, ¿sí? Pero lo que les digo es, esto es válido. O sea, si bien parece como que estoy acotando para arriba algo que cota inferior, igual de todas formas funciona. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto? De vuelta, no les voy a pedir esta demostración. Lo que quiero es que vean que hubo una demostración de por medio, una demostración matemática, no demostración de física, que dicen, bueno, qué sé yo, todo esto se comporta como si fuera una constante, así que lo saco de la integral, integro, y después me queda una función de qué sé yo, y decir, pero me cagaste. O después dicen pi es igual a e, que es igual a 3, y listo, ya está. Y los resultados le dan una cosa que claramente no funciona. Esto es una demostración matemática que funcionó, ¿sí? Eso quiere decir que un ordenamiento comparativo no puede ser mejor que O de n log n. No puede. O sea, tatúenselo en el cerebro. No puede ser mejor que O de n log n. No puede. O sea, si en algún momento están por escribir mi algoritmo de ordenamiento comparativo es O de n, o sea, quiero que se peguen a ustedes mismos. Como antes de escribirlo, hagan esto. Y entonces cuando estén por escribirlo en un examen digan, ¿por qué me pegué? Posta, se los digo. De vuelta, si de repente en un examen división y conquista, bla, 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 hicieron un ordenamiento, no sé, por la razón que fueron, es algún ordenamiento, y les da que hicieron un ordenamiento que les da lineal cuando aplican el teorema maestro, una de dos, o el algoritmo no ordena, o el teorema maestro no está bien aplicado, porque no puede dar menor que O de n log n. Les puede dar más. ¿Sí? Sturgesort, por ejemplo, da una cosa horrible, pero no puede dar menos, ¿sí? Y esto, o sea, posta, hay tabla. O sea, si ustedes cualquier cosa en un lugar dicen, puedo ordenarme así nomás, mejor que O de n log n, está mal. No lo digo yo, lo dice la matemática, que claramente la matemática sabe más que yo, ¿sí? Entonces, esa es una limitación que tenemos en los algoritmos de ordenamientos comparativos, o sea, aquellos que tienen que comparar. Pero también vamos a tener algoritmos de ordenamientos que no necesitan comparar. Y me imagino que del lado de ustedes, en estos momentos, aquellos que no les importa medio una mierda, pero aquel que está mirando esto y está pensando un poco al respecto, debe estar pensando, ¿cómo mierda ordenás sin comparar? O sea, ¿cómo haces para ordenar, pero sin decir, che, tengo 2 elementos, no los compares, este va primero, así? Y es completamente lógico, pero pasa lo siguiente, no podemos aplicar estos ordenamientos siempre, ¿sí? Solamente podemos aplicar estos ordenamientos que vamos a ver hoy, lo que queda de la clase y la clase que viene, si tenemos distinta información dependiendo del algoritmo que nos permita aplicarlos. ¿Los puedo aplicar en otro escenario? La respuesta es ni. O sea, puedo aplicarlos. Creo que no hay ningún ejemplo de algún... Va a haber algunos casos que no. Pero si no tengo esa información que me respalde, el problema es que va a terminar siendo peor que usar merge sort. Esa es la respuesta rápida que después vamos a verlo. O sea, lo vamos a ver con los números directos, ¿sí?
entonces vamos a ir directo a decirles, bueno, no puedo aplicarlo, porque si lo aplico me da peor que lo otro, más fácil voy a lo otro. Y además tiene una consecuencia, estos algoritmos son mucho más difíciles y en algunos casos hasta diría, depende de cómo lo haga, pero es casi imposible o bien generalizarlos o hacer de alguna manera que sean legibles, ¿sí? Salvando casos medianamente, no sé, que se puedan, pero no es fácil generalizarlos de alguna manera. Entonces, bueno, solo si tenemos esa información, donde de vuelta, ¿qué es esa información? Depende del algoritmo. Vamos a ver 3 algoritmos, no son los únicos 3 que existen, pero son los 3 principales. Entonces, para darles un poco más de contexto de qué quiere decir esto de no necesito comparar, ¿cómo habíamos dicho que podemos obtener el máximo de un arreglo? Así nomás. El máximo de un arreglo. No, el máximo de un arreglo. No. O sea, ¿cómo les digo? Yo les digo, tengan el máximo de un arreglo. Vengo con un chumbo y les digo, no sé, dame el máximo de un arreglo, ya. Bien, recorremos el arreglo, ok, eso me da lineal. Bien, no tenemos información al respecto. ¿Puedo hacerlo mejor que lineal, que división y conquista, que recursivo, que iterativo? ¿Lo puedo hacer mejor que lineal? No puedo evitarme ver los elementos. ¿Sí? Si se fijan tal vez en el ejercicio que vieron en la clase pasada de obtener el pico, no me acuerdo, o sea, si vieron el pico superior, ¿no? Bueno, es obtener el máximo, a fin de cuentas, de un arreglo. Ahí les dio logarítmico. O sea, se pudieron evitar elementos. ¿Por qué podían evitarse ver elementos? Decían que, o sea, no sé. Leticia. Bien, porque el arreglo tenía información adicional, o sea, el problema viene con que el arreglo tiene una determinada forma, ¿sí? Y esa forma me da información y ya ahí, digamos que puedo reducir esto, puedo reducir la complejidad y de esa forma lograrlo en tiempo logarítmico. ¿Qué pasa? Bueno, es todo como información, entropía. Entropía es para que ustedes no van a cursar química, qué lástima. Química valía la pena cursarla nada más por una razón, la palabra entropía, nada más. La palabra entropía es una forma de medir desorden, ¿sí? Eso es en general, en termodinámica. Nosotros tenemos 2 palabras que muchas veces cuando empiezan la carrera las usan de forma completamente indistinguibles y son distinguibles. Una es dato y otra es información, ¿sí? Dato es el dato crudo, información es una forma de medida del desorden de los datos, es la entropía de los datos. Si les digo lunes es feriado, martes es feriado, miércoles es feriado, viernes, jueves es feriado, todos esos son datos. Si digo todos los días son feriados, les da la misma información, ambos datos, ambas cosas, ¿sí? ¿A qué viene con esto? De que si yo tengo más información, puedo reducir, al tener más información puedo reducir cuánto me cuesta hacer cosas, ¿sí? Está relacionado con eso. Entonces, si el arreglo está ordenado, ¿sí? Ahora les estoy dando un montón de información, un montón. En ese caso, ¿qué hacemos? Voy al último elemento, sí, y ya está, listo, acá tenés el máximo, o de 1. Cuanta más información, o sea, claramente tiene forma de pico, donde no sé dónde está ese pico, es un grado de información, está ordenado, es más información todavía, ¿sí? Entonces, o sea, me da un grado de certeza mucho más amplio. Bueno, viene por ese lado. Cuanta más información tengo, más fácil, más rápido se van a hacer las cosas. Cuanto más desorden, no tengo ni idea de dónde van las cosas, bueno, me va a costar más. ¿Sí? De vuelta, encontrar el máximo no me va a costar más que O de n, pero me cuesta más, ¿sí? Entonces, en eso se va a basar estos 3 ordenamientos que vamos a ver. Counting sort lo vamos a ver ahora, a continuación, y los otros 2 los vamos a ver la clase que viene. Entonces, vamos a pasar a counting sort. Voy a poner. Primero, muy importante, counting sort nos va a permitir ordenar datos enumerables, o sea, que sean discretos. Quiere decir, no puedo ordenar números con coma, por ejemplo. O sea, yo necesito poder decir, no necesariamente tienen que ser números lo que yo voy a ordenar, ¿sí? Incluso van a ver la clase que viene ejemplos donde, incluso acá vamos a ver ejemplos que no son números, pero tengo que poder transformarlo en un número, de alguna manera.
Si yo no puedo transformarlo en un número natural, digamos, discreto, no voy a poder ordenar con este algoritmo, ¿sí? Porque ya vamos a ver que yo al final voy a tener que usar ese numerito para poder indexar un arreglo. Yo no puedo indexar a la posición 1,5. ¿Sí? El rango tiene que ser acotado y conocido. ¿Sí? El rango, o sea, si los elementos van en ese contexto ya numérico, si van del 0 al 15 o del 3 al 74, etc. ¿Sí? Y tiene que ser acotado también. Entonces tiene que ser conocido, acotado. No tiene que ser chico, no puede ser. Bueno, a ver, un int está acotado. Va del 0 al 2 a la, no sé, 64, está acotado. No vas a poder escribir 2 a la 65. Está bien, digamos que es un número muy grande, ¿no? Y vamos a ver que el tamaño de ese rango me va a afectar. No da lo mismo. Eso en primer lugar. Y, bueno, conocido, porque lo vamos a necesitar, o tiene que ser fácilmente obtenible. O sea, yo puedo... No tengo el mínimo ya al mismo tiempo, pero al inicio, pero puedo recorrer el arreglo para obtenerlo. ¿Cuál es el valor del mínimo? ¿Cuál es el valor del máximo? ¿Sí? Esos son 2 iteraciones en tiempo lineal o una sola, según como la haga, y está todo bien. ¿Sí? Entonces, antes de ir al algoritmo, les voy a plantear el siguiente problema, mucho más simplificado, nada más para plantearles cómo va a ir el algoritmo. Que es, supongamos que yo quiero ordenar un arreglo de valores del 0 al 9, donde pueden haber repetidos, por supuesto, si no, casi no tiene gracia el problema. ¿Sí? O sea, yo tengo un arreglo 0, 0, 1, 0, 2, 9, 3, 5, 8, 0, 8, etc. Y yo lo quiero ordenar. Si alguien viene y me dice merge sort, sí, bueno, está bien, hagámoslo en tiempo más rápido, tiempo lineal. Vamos a hacerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, pará, tu nombre. Tiago, decime. Está bien, ¿cómo haces para eso? O sea, yo vengo y veo un 0 y cago. No, suponete que lo pongo en otro arreglo, ¿sí? ¿Cómo? Supongamos que me creo otro arreglo donde voy a poner el resultado final. Veo un 0. ¿Dónde lo pongo? Ok, veo un 7. Pero esto no va a funcionar. ¿Cómo sabes que no hay 8 ceros? Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno. El algoritmo funciona solamente si tenés un elemento de cada uno. Y si tenés menos o más, no funciona. Como, bueno, simplemente hacer return arreglo que tiene un 1 en cada posición. O algo por el estilo. Sí, no. Pensemos que pueden haber tantos ceros, 1, 2, 3, 4, obviamente desordenado. Sí, si estuviera ordenado no tiene casi gracia. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo? Bien. ¿Y lo swapeás? No lo swapeás, lo pones en el lugar 1 y lo swapeás. Y suponete que veo un 9, y después veo un 8, swap. Después veo otro 8, swap. Después veo otro 8, swap. Esto va a terminar siendo cuadrático. Porque va a terminar siendo como un burbujeo con pasos extra, en realidad. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué otras ideas pueden haber? Piensen que estos son solo números, así que la estamos simplificando. ¿Qué elementos van a ir primero, seguro, en mi arreglo ordenado? ¿Y quiénes vienen después? Los unos vienen después del 0, ¿no? Bien. Sí, creo que tenés una idea. Espera, primero tu nombre. Bueno, ¿cómo? Facundo, decime tu idea. ¿Qué significa? O sea, veo un 0, ¿y qué hago? O sea, está bien lo que estás diciendo, pero me fijo. Ok, veo un 0, tengo que hacer algo con ese 0. Ok, lo pongo en otro vector y veo un 7, ¿y qué hago? Ok. Vamos. Sí, Andrea. Sí. No, o sea, yo estoy diciendo, podemos usar más cosas auxiliares, no estoy diciendo que no. Tener
Bien, ahí está. Ok, lo que Andrea dice es, cuento la cantidad de ceros, y la cantidad de unos, y la cantidad de 2, y la cantidad de 3, etcétera, ¿no? O sea, tengo, en este caso, 10 contadores. A mí eso me enseñaron, es un arreglo de contadores, básicamente. Sí. Contar eso es lineal, ¿sí? Simplemente veo un 0, sumo 1 a los ceros. Veo un 5, sumo 1 a los 5, ¿sí? Sí, es lo que justo había dicho. No tengamos 10 variables, tengamos un arreglo. Tengamos un arreglo de 10 posiciones donde estamos contando, ¿sí? Ok, y una vez que yo ya conté, contarlos suena lógico que sea lineal, ¿sí? Simplemente veo un 0, voy a la posición 0, sumo 1. Veo un 7, voy a la posición 7, sumo 1, ¿sí? Ya tengo contados cuántos ceros, 1, 2, 3, etcétera hay. ¿Qué hago? Tu nombre. Lucas. Repetime porque no te escuché. Bien. O sea, yo tengo 5 ceros. ¿Cuántos ceros van a haber en el arreglo final? Van a haber 5 y van a haber exactamente. Ya está, listo. No es más, poneme primero los 5 ceros, después si habían 7 unos, ponemos 7 unos y así sucesivamente. Y todo eso, ya. Recorrer ese segundo arreglo, recorrerlo, hay 10 elementos, es O de 1, digamos, mi rango súper acotado, etc. Pero escribir en el arreglo final, esta parte va a ser lineal, porque en total la suma de todos los elementos que yo voy a estar poniendo en el arreglo final es n, ¿sí? Siendo n la cantidad de elementos del arreglo. Está bien, entonces, haber hecho el primer paso de contar las frecuencias, hacer el segundo paso, es lineal, ¿sí? Todo es lineal. Esto fue mejor que haber usado Mersor, que es O de n log n. Bien, ¿se entendió cuál es la idea de esto? Que esto no es counting sort, o sea, es nuestra primera idea. Esto ordenó efectivamente, no es pero solamente funciona con números. Vamos a ir a una versión un poco más completa, pero que saca esta idea, ¿sí? Que es lo siguiente. Yo quiero, para mi ejemplo, ordenar un arreglo de cartas, ¿sí? No necesariamente están todas las cartas, pueden haber repetidas y todo. O sea, supongamos que tengo un mazo así de cartas y lo quiero ordenar. Lo voy a ordenar únicamente por número, no me importa el palo, ¿sí? Para ver qué hacemos con el palo, qué sé yo, clase que viene. Entonces, vamos a usar cartas francesas. ¿Por qué? Porque era más fácil encontrar las imágenes, pura y exclusivamente. Vamos a usar cartas francesas, ¿sí? Del 1 al 13, y porque bueno, algo hay que darle a los franceses, ¿no? Entonces, As es el 1, la J es el 11, la Q es el 12, la K es el 13, ¿sí? Y todos los otros números son el número en sí. Entonces, yo quiero ordenar esto, ¿sí? Por número. Como es por números, quiero ordenar algo discreto, ¿sí? O sea, mi clave de ordenamiento es algo discreto, que es el número. Si fuera el palo también podría hacerlo. Obviamente tendría que definir, bueno, cuál palo viene antes y definir, bueno, esto, no sé, supongamos que vienen las picas antes, bueno, picas se transforma, no sé, en mi 0, de alguna manera. Tengo que transformar eso. Ok. Eso, y ahí es completamente discreto, tengo solamente 4 opciones, todo bien. Ok. Primer paso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a contar la frecuencia de cada uno de los números, ¿sí? Tuki. O sea, ya está contado. Vemos que cuántos 8 hay. 1, 2, 3, 8. Listo, hay 3 8. ¿Sí? Y acá, si quieren, pueden corroborar. Están los números bien. Después de tantos cuatrimestres, les puedo asegurar que, o sea, le habré pifiado 5 cuatrimestres, pero ya el sexto ya está bien. ¿Sí? Una aclaración. La cantidad de cartas es, por supuesto, chica comparado contra el rango este. O sea, son muy parecidos. O sea, acá mi cantidad de cartas, n, ¿cuánto? 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 y el rango este es 13.
Claro, hay una diferencia. Voy a hacer mi ejemplo con estas 14 cartas, pero piensen que esto podría tener tantas cartas como quisiera. Lo que nunca va a cambiar es el tamaño de este rango. Eso es importante. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Nosotros en el parcialito muy probablemente les digamos, mirá, ordená tal vez, mostrame un seguimiento o escribí un algoritmo, bla, bla, bla. ¿Sí? Si les damos un seguimiento y les damos 10 elementos, no digan, bueno, como n vale 10, listo, todo eso de 1. Para cuando dicen la complejidad. Como, no, yo podría haberte puesto más. Si querés para el próximo parcialito te pongo 10.000 y ponete a hacerlo vos de seguimiento a mano y tardate 5 horas. Pero no es el punto, queremos ver que saben el algoritmo, ¿sí? Lo que importa es que sepan qué cosas son constantes para el problema y qué cosas no. Entonces, lo que pasa ahora es que yo no puedo con solamente esto ya está, te doy el arreglo ordenado. No puedo. ¿Sí? ¿Por qué no puedo? Porque si yo veo, ok, hay 2 haces, yo no puedo materializar 2 haces y que sean los haces correctos así de la nada. Yo con el 1, supongamos que fueron unos los valores, ¿sí? En vez de haces, cartas reales. Tengo unos. Acá tengo un problema, que si viene un 1, ok, puedo materializar un 1. Un 1 es un valor, da lo mismo si era este 1 o era el 1 rosado o era el 1 rojo, qué sé yo, todo lo mismo, ¿sí? Esa computadora. Pero esto no da lo mismo. Yo quiero mi carta. O sea, imagínense que yo vengo posta con un mazo de cartas y lo quiero ordenar. Yo no puedo decir, bueno, acá conté la frecuencia, ok, buenísimo, y acá tengo escribo una hoja, acá viene un 1. Y mientras tanto mis cartas están desordenadas. Como, mira, me estás cagando. Entonces vamos a necesitar un poco extra, porque de vuelta yo no puedo ir y decir, bueno, acá y mágicamente me doy cuenta que es un 1 de corazones. Entonces yo voy a tener que iterar y fijarme dónde va cada elemento, ¿sí? Entonces vamos a necesitar hacer un paso extra acá. Antes de llegar a cómo es ese paso extra, vamos a plantear lo siguiente. Si yo viera un as, ¿en qué posición seguro va? Mi primer as. En la 0, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Ok. ¿Y en qué posición iría? Yo veo, no importa, olvídense del 8 y el 7 al principio. Veo el 3. Veo el 3. ¿A qué posición iría? Seguro, sin dudas. O sea, si quieren pueden decirlo más abstracto, más allá de las posiciones, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que venir antes? Ok, veo un 3, lo tengo que poner en algún lugar. ¿En dónde puedo estar seguro que va a estar bien mi 3? Mi 3 va a estar seguro después de qué cartas. Que el 2 y el as. Bien. ¿Yo sé cuántos 2 y ases hay? Sí, lo acabo de hacer. Ok, y si yo sé cuántos 2 y ases hay, ¿cuántos 2 hay? 2. ¿Cuántos ases hay? Ok. ¿En qué posición seguro va? La posición 4. ¿Sí? Porque empezando en la 0. ¿Sí? En la posición 0 y 1 van a estar ocupados por ases. Seguro. ¿Cuáles ases? No importa, qué sé yo. La posición 2 y 3 van a estar ocupados por doses. Por dos. ¿Sí? Y entonces yo sé que este 3 seguro va en la posición 4. Ajá. Veo este 8 de entrada, es la primera carta. ¿En qué posición va a ir? Después de todo lo demás, dígame el número. Ahí vamos a notar un problema también, pero no importa. La posición 9, ¿sí? ¿Qué hice? Bueno, sumé todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Total, 2 más 2 más 2 más 0 más 0 más 0 más 3. 9, ¿sí? No, en esa posición exacto. Porque fíjate que en el 3 dijimos que era en la posición 4. Justamente porque empezamos en la posición 0. Si empezamos en la posición 1, que eso pasa en lenguaje de programación de mierda, sí habría que hacerle el menos 1. Pero fíjate que esto está en la posición 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5, 6, 7 y 8, 9. ¿Sí? Entonces, punto número 1, ok, las frecuencias nos sirven para poder detectar dónde tiene que ir esto. Ya con eso podríamos hacer nuestro ordenamiento. Pero tenemos un problema, que si de repente viene la Q, tengo que empezar a sumar todo acá. Y es un bajón. ¿Sí? Eso es una mierda. ¿Cómo lo puedo resolver? Fácil. Aprovechemos la conmutatividad de la suma y recordemos cosas. ¿Sí?
yo podría ya ir teniendo guardados estos datos. A ver, si yo sé que el 2 empieza en la posición 2, ok. Yo sé que el 3 empieza en la posición en la que empezó el 2 más la cantidad de 2 que hayan. ¿Sí? Porque, a ver, el 2, ya dijimos, empieza en la posición 2. Bueno, sumale cuántos 2 hayan y ahí es donde empieza el 3. ¿Dónde empieza el 4? Bueno, el 3 dijimos que empieza en la posición 4. ¿Cuántos 3 hay? 6. Perdón, 2. Le sumo en total 6. ¿Sí? Bueno, yo sé que el 4 que venga va a ir a la posición 6. Si a mí me dicen, Martín, pero no hay ningún 4, no importa. Yo digo que si hubiese un 4 estaría en la posición 6. No va a pasar nada. Cuando yo vengo al 5 digo, che, a ver, ¿el 5 dónde va? Y fíjate dónde empieza el 4, posición 6. ¿Cuántos 4 hay? 0. Listo, el 5 que venga va a la posición 6. Y así hasta que llego a la 7. ¿Sí? Y también va a decir, empiezo en la posición 6. Lo cual es correcto. Cuando venga el 8 voy a decir, che, fíjate dónde va. Entonces vamos a tener que hacer ese procesamiento. Que lo hacemos para agilizar, porque fíjense que hacer esto es lineal. Yo tengo que precalcular esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con los repetidos, que es una boludez de corregir. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es, acá está esa explicación del arreglo de sumas acumuladas, que básicamente lo que hago es ir acumulando las sumas para hacer esto de forma más rápido. Entonces, matemática más, matemática menos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que sí o sí el A se empieza en la posición 0. ¿Sí? Y ya está. Lo que voy a hacer es, bueno, fíjate, a ver, ¿dónde empieza el as? Sumarle la cantidad de ases que hayan. Sumo esto con esto, me da la posición 2. El 2 empieza en la posición 2. Lo mismo hago con el 3. Lo mismo hago con el 4. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo antes. Después voy a hacer lo mismo. Voy a decir, bueno, ok, ¿dónde empieza el 5? El primer 5 que vaya, que aparezca, va a venir en donde empiece el 4 más la cantidad de 4 que hayan. O sea, 6 de vuelta. ¿Sí? Y aplicamos esto una y otra vez, y esto es O de n, ¿sí? Porque fíjense, todas estas operaciones son O de 1. O de 1, O de 1. Y una vez que yo ya tengo esto es mucho más fácil. No les tengo que... A ver, ¿dónde viene el próximo 8? No tiene que hacer, bueno, 2 más 2 más 2 más 3. Miren y se fijan, a ver. ¿Sí? Fíjense que si bien este arreglo va a tener tamaño constante, agregarle una cosa cuadrática en el medio no conviene. Lo vamos a ver en un ratito, no conviene. Ya ahí empezaría a ser que en este caso sería terriblemente peor directamente aplicar este algoritmo. Se habría vuelto cuadrático de la nada. Ok. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer, esta posición nos dice cuándo viene el primer, por ejemplo, el primer 3. ¿A qué posición va? La posición 4. ¿A dónde iría el siguiente 3? O sea, si viene un 3, va a la posición 4. ¿Y el siguiente 3? Al 5. ¿Sí? A la siguiente. Bueno, vamos a tener que ir actualizando estos valores que están acá. Entonces, vamos a hacer nuestro ejemplo. Esto lo voy a seguir en este orden, O sea, en el orden en el que venían desordenadas ya inicialmente. Yo lo itero. El 8 de picas. Yo lo que voy a decir es, bueno, a ver bien el 8 de picas, me fijo en este lugar, en este arreglo de sumas acumuladas, el de frecuencia ya está, nos lo olvidamos, no existe más, no me interesa. Me fijo, ¿cuál es la posición que le corresponde al 8? Bueno, me fijo, voy a la posición del 8, me fijo, esto va a la posición 9. Ok, piola. Guardémoslo entonces en el 9. Ahí está, mi 8 de picas. Esto es como si estuviera el 8 de picas que usé. Por eso no puse un 8. O sea, 8 de picas, ahí, en la cartita. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es actualizar a dónde va a ir el siguiente 8. Porque si no, viene otro 8 y me pisa acá. Y no está bueno. ¿Sí? Entonces, actualizo a 10. ¿Estamos bien? Viene un 7. ¿A qué posición va? A ver, nos fijamos, vamos a la posición del arreglo de sumas acumuladas, el arreglo donde nos dice en qué posición va. Me fijo, índice 7, ok, me fijo, va a la posición 6, tuki,
Pongo el 7, ahí. Ok. Bueno, y actualizo la posición. Ok, y ahora el 3 de corazones, ¿qué hago? ¿A qué posición va? 4, ¿sí? Porque me fijo. Ok, el 3, me fijo, va a la posición 4, toque, ya está, y actualizo. Bien. Vengo con el 8, esto lo vamos a empezar a hacer un poquito más rápido. ¿A qué posición va a ir? 10, ¿sí? Bien, y actualizo, 11. 7 de picas, ¿a qué posición va a ir? 7. Bien. Y acá actualizo con un 8. El primer as, 0. 7 de trébol, 8. 3 de diamantes, 5. Fíjense que acá hay un tema. Me quedó la posición 6. Ahora en el 3. ¿Qué pasaría si viniera otro 3? Bien, esa no va a pasar. ¿Cómo? Me estás planteando algo que no puede pasar. O sea, literalmente, a ver, este arreglo lo conformamos en función de haber contado las frecuencias. ¿Sí? Contamos las frecuencias y no va a venir otro 3, no puede pasar. Si viniera otro 3 es porque o una de dos, o sumaste como el orto y creemos la computadora suma bien, punto número 1, o este arreglo directamente no está así, no está así como lo estamos figurando ahora nosotros. Simplemente acá en vez de haber empezado en la posición 6 que estaba originalmente, habría empezado en la posición 7. Esto no sería un escenario posible. Bien, vamos con el 2 que nos va a ir a la posición 2. Vamos con el otro as, ¿sí? Vamos con el 2 de corazones, con la Q, con el 8 que va a ir a la posición 11 y se actualiza 12. Vamos con la J que va a la posición 13, ¿sí? Perdón, va a la posición 12 y ahora se actualiza, ¿sí? Y ahí terminamos. Ahí quedó, ordenado por números, ¿sí? O sea, lo ven todos que está ordenado por números, ¿no? Primera pregunta, ¿yo comparé en algún momento los dos pares de cartas para ver si cuál va a dónde? En ningún momento comparé. Usé la información de saber, bueno, hay tantos ases, hay tantos 2, 3, 4, etc. Bueno, listo, ya está, con esa información yo ya sé dónde va cada elemento. ¿Sí? Ok, vamos a mencionar algunas pequeñas cosas sobre esto. Punto número 1. Nótese lo siguiente. En el arreglo original venía el as de corazones y después el as de diamante. As de corazón, as de diamante. 2 de diamante, 2 de corazón. 2 de diamante, 2 de corazón. No es que dijo, no, yo prefiero los corazones antes, así que los pongo antes. 7 de trébol, 7 de picas, 7 de trébol. 7 de trébol, 7 de picas, 7 de trébol. Lo mismo con los 8. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazón. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazón. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Espera, tu nombre. Así. Bien, respeta el orden original que tenían los elementos que son iguales para el ordenamiento, ¿sí? Lo ven todos, ¿no? Esto, bueno, eso se llama que un algoritmo de ordenamiento sea estable. Si un algoritmo de ordenamiento es estable, significa que el algoritmo respeta ese ordenamiento relativo que tenían inicialmente los elementos que eran iguales. Iguales de vuelta para lo que es la clave. En este caso, este 8 de picas y este 8 de trébol para el ordenamiento son iguales, porque les da lo mismo. O sea, si venían al revés, si el 8 de trébol venía antes que el 8 de picas, bueno, viene el 8 de trébol primero y el 8 de picas después. ¿Ya está? ¿Sí? Para el ordenamiento no implican nada, ¿no? Porque no es la clave por lo que estoy ordenando, ¿sí? Y eso es una propiedad bastante buena que nos gusta tener en algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver en la clase que viene, que es necesario, es muy, muy deseable que los algoritmos de ordenamiento sean estables. ¿Todos lo son? No. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Vamos a ir algoritmo por algoritmo viendo si son estables o no. Selección, ¿es estable? O sea, selección. Si viene un 3, o sea, si en algún momento viene un 3 y después más adelante viene otro 3, vamos a llamar 3,
celeste, perdón, el 3 azul y el 3 amarillo. Después van a salir el 3 azul y el 3 amarillo en ese orden necesariamente. ¿Sí o sí? Bueno, la respuesta depende. Tenemos dos versiones de selección, llevando el mínimo al principio y el máximo al final. Si hacemos de llevar el mínimo al principio, si yo me aseguro de llevar la primera aparición del mínimo al principio, sí, va a ser estable. La versión que, bueno, la que terminan implementando en el TP0, déjenme ver que estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Está todo esto, porque si no, bueno, cabió. La versión que ustedes implementan en el TP0, ya que ya tienen máximo codeado, etcétera, que además es lo más usual en realidad, es más fácil incluso de codear, que es llevarme el máximo al final. Me tengo que quedar con el último máximo. O sea, si supongamos que el 3 es mi máximo, tengo dos apariciones del 3, me tengo que llevar el último al final, porque si no voy a estar alternándolos. Imagínense un arreglo solamente de 2-3. ¿Sí? Si me quedo con el primero, ya los estoy dando vuelta. Y ya está. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa pequeña modificación de, quédate con la última aparición del máximo, funciona. ¿Cómo se corrige eso en el código? En vez de poner mayor estricto, poner mayor igual. En el código que actualiza las posiciones, eso. Al obtener máximo. ¿Sí? Punto número 2. A ver, inserción, ¿es estable? ¿Cómo? Ahí depende mucho menos, porque si yo en cuanto digo, ya está, ya le hice lugar, el siguiente elemento es igual, listo, ya está, corto. Y si yo empiezo de izquierda a derecha, o sea, si lo decidís, ahí tenés que decidir estrictamente hacerlo mal. Ese es el tema. O sea, decidir estrictamente ir y hacerlo mal es como, bueno, está bien, qué sé yo. O sea, teniendo menos cuidado lo haces mejor. Ese es el tema. O sea, ¿se puede elegir? Sí, se puede elegir. O sea, podés decidir hacerlo no estable. No hay ninguna razón para decidir hacerlo no estable. Si cuesta nada hacerlo. Ese es el tema. En el de selección es como, por lo menos lo tengo que pensar. Pero por eso, selección, la respuesta no es depende de la selección, es un ordenamiento estable. Solamente hay que tener cuidado para que sea así. Inserción ya directamente es un sí de lleno. Merge sort, ¿es estable? O sea, piensen en qué momento podrían ya alternarse las cosas o lo que fuere. Bien, ¿y cómo podría asegurarme yo de que sea estable? ¿Quién debería...? O sea, fíjense que en el momento en el cual algo se puede cruzar es cuando estoy decidiendo poner algo de la izquierda, primero de la izquierda o de la derecha. Si no tengo alternativa, bueno, no pasa nada, porque si uno es estrictamente menor o mayor, ya está. Ahora, cuando sean iguales los dos elementos que estoy comparando de ambas mitades, ¿quién me tengo que quedar para que...? El de izquierda, ¿sí? Si yo me aseguro de quedarme en caso de igualdad, me quedo con el de la izquierda, el algoritmo es estable, necesariamente. ¿Sí? Entonces, merge sort es estable. Realmente no cuesta nada que lo sea. Me cuesta más que no sea estable a que sí sea. ¿Sí? Quicksort es mucho más difícil que sea estable. ¿Se puede implementar estable? Sí. Se las regalo el código. Entonces, a priori, se considera que quicksort no es estable. Incluso, directamente, un quicksort estable se lo llama diferente. Se lo llama stable quicksort. O sea, es como, ok, ya está, listo, tiene otro nombre, porque ya le tuviste que cambiar tanto que le pongo nombre y apellido diferente. ¿Sí? Entonces vamos a considerar a priori que quicksort no es estable. Ok, vamos a ver después más adelante otro algoritmo de ordenamiento que es inestabilizable, por ponerle una palabra. ¿Sí? Counting sort, que acabamos de hacer, ¿es estable? Sí, literalmente estoy diciendo, el primero a la primera posición, el segundo le sumé 1, así que va a ir después. Ok, eso se los aclaro desde ya. Si ustedes, es fácil implementar mal quicksort y hacer esto mal si ustedes van y se fijan en cualquier fuente pedorra que busquen en internet. Esa es la respuesta. Tengan cuidado, porque me pasó que hace muchísimos años alguien implementó counting sort, lo implementó mal. O sea, el arreglo de vuelta, el algoritmo ordenaba, pero lo hacía mal adrede para que no sea estable. Y obviamente se lo pusimos como, mira, la verdad que estás quitando una propiedad muy buena de un algoritmo porque te pintó, no es porque nosotros lo dimos mal o algo. Tuviste ganas de hacerlo mal. ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es?
Vamos. En vez de armar el arreglo así, como lo estamos haciendo, algunas veces si pueden buscar en algunos videos de internet, les va a parecer que en vez de hacerlo así, acá empiezan con 2, donde 2 es la frecuencia. En vez de empezar que el as va en 2, hacen así. Y todo lo demás lo mantienen igual, hacen la misma lógica, ¿sí? Que lo que acabo de hacer, salvo que suman esto acá, ¿sí? Suman este con este, en vez de sumar este con este, ¿sí? Porque si no sumarían 2 veces la cantidad del anterior, no tiene sentido. Entonces, suman este, supónganse que acá iría un 2, más este 2, ¿sí? Y lo hacen así corrido. ¿Cuál es la ganancia de hacer eso? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Cuál es después, cómo hacen para que después les dé lo demás? En vez de ir sumando 1, en vez de hacer esto y sumar 1, lo que hacen en esa implementación es, acá empezarían en 12, ponen el 8 en la última posición que le corresponde, o sea, 11, perdón, sería en la posición 11, y restan 1. ¿Va a ordenar? Sí, pero no va a ser estable. Literalmente va a ser todo lo contrario. No sé si es más laburo o menos laburo hacerlo así. Lo único que les puedo decir es, está mal. Directo. O sea, no hay ningún... Counting sort se usa mucho como ordenamiento auxiliar de otro ordenamiento, que depende de que el ordenamiento auxiliar sea estable. Si no, no anda. Directo, no anda. Y bueno, acá lo rompimos, ¿sí? Se los digo para que sepan. Eso está mal, ¿sí? Voy a sacar acá para no aburrirnos en esta parte. Ok. Entonces, counting sort es estable, de vuelta, siempre, como todos los algoritmos, siempre y cuando esté bien implementado. Yo ya les estoy avisando. No vamos a considerar correcto que implementen counting sort no estable y que hagan ese tipo de marañas, nada más para que el algoritmo funcione peor. ¿Sí? No hay ninguna razón para hacerlo. Ok. Por ejemplo, se me ocurre, habría que revisarlo, pero creo que SturgeSort, por ejemplo, no sería estable. Tendría que revisarlo bien, o sea, no lo tomen como como pura verdad. Lo estoy diciendo nada más en modo intuición. Mi intuición me dice que no debe ser estable, pero debería revisarlo. ¿Sí? Puedo estar completamente equivocado. Así que bueno, ya que estamos hablando de propiedades de ordenamiento, vamos a mencionar otra, que es si un algoritmo de ordenamiento es in place. Que un algoritmo sea in place significa que ordena directamente sobre el arreglo. ¿Sí? No significa, yo por ejemplo, hago que un ordenamiento me ordene usando otro arreglo y después voy copy y pego en el arreglo original, no lo hace in place. ¿Sí? Eso no. Es directamente si hago el ordenamiento sobre el arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, selección. Ustedes lo implementaron en el TP0. ¿Es in place? Sí, o sea, literalmente hacían swaps. Bueno, es completamente in place. No, la cantidad de memoria... Acá, obviamente, la memoria del espacio adicional, si yo voy y lo implemento de forma recursiva, y probablemente se ordene. Pero me refiero al que no meto otro arreglo de por medio donde yo mande... donde el arreglo que va a terminar estando ordenado a fin de cuentas para el algoritmo es este u otro. De vuelta, que no implique, yo me copio. Ok. Después. Selección, inserción también, por supuesto. Todos los algoritmos cuadráticos que ya vieron en algoritmos 1 son todos in place. Merge sort. ¿Es in place? No, necesariamente tengo que hacerlo en otro arreglo. No hay forma de hacerlo in place. Hay una implementación dando vueltas que es medio in place, pero la verdad es que termina siendo más lento, así que es como, bueno, qué sé yo. Tiene que hacer mucha magia para que funcione. La realidad es que cuando me estoy generando mi arreglo de cosas, el arreglo ya intercalado, necesariamente tengo que trabajar en uno nuevo. Porque de repente, izquierda o derecha, ¿cuál va primero? Va el de la derecha, listo, me pisó el de la izquierda, si lo hago sobre el mismo. Así que eso no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, merge sort no es in place. Quicksort, ¿es in place?
Escuché un no. ¿Alguien da menos o da más? O sea, vamos a hacer la pregunta, ¿quién vota que no es merge sort, que no es in place? Esto es un plebiscito vinculante. A partir de lo que ustedes respondan, lo que gana es quicksort. Ya está. No aposta. O sea, y bueno, ¿quién piensa que sí es? Hay muchos tibio. O sea, no tienen ninguna consecuencia por votar mal e igual no votan. O sea, votan en blanco incluso cuando no hay consecuencias. Muchachos, vamos, por favor, hay que ejerzan la democracia, por favor. Bueno, no sé quién ganó porque votaron como el orto. Bueno, la respuesta es el quicksort así explicado a los ponchazos como lo vimos hace 2 clases. No es in place, ¿sí? Así nomás explicado sin ningún tipo de consideración, quicksort no es in place. Ahora, es muy fácil implementar quicksort de forma in place, ¿sí? No me voy a poner a explicar ahora cómo, pero no es difícil. Como no es difícil hacerlo in place directamente, se considera que quicksort es in place, ¿sí? Pero bueno, no es trivial, no es que listo, ya está, el mismo código. ¿No? El código ya se lee un poquito menos, ¿sí? Entonces tenemos merge sort, que es estable, pero no es in place. Quicksort, que no es estable, pero con un poquito de maña es in place, ¿sí? Vamos a después, más adelante, ver otro algoritmo de ordenamiento, que va a ser también ODN-LON, que no va a ser estable y va a ser in place gratis, no hay que hacerle nada. Como, nada, son propiedades. Después, ¿qué importa? ¿Qué más? Etcétera. Son cosas para considerar. Entonces, ¿qué más tengo que decir acá? Ah, sí, counting sort, ¿es in place? No. O sea, literalmente, piensen lo siguiente. Imagínense que yo acá voy a ir a la primera carta. Supónganse que yo me pongo a hacer estas cosas in place, en mi arreglo. Decía, bueno, voy a pisar a la posición 9 con mi 8 de picas, en el arreglo original. Le hago un swap o algo así para no perder el elemento anterior. Bueno, tengo que empezar a cambiar en el mismo lugar porque no sé qué... ¿A partir de qué momento avanzo? Para poder hacer que esto funcione. Así que esto no... Que tal vez alguien que encuentren alguna implementación dando vueltas que el código se los lee Magoya. Bueno, puede ser que encuentren alguna implementación. Así nomás, counting sort, les digo, counting sort no es in place. No busca hacerlo tampoco. Entonces, vamos a hablar de la complejidad de counting sort, porque hasta ahora todo muy lindo, propiedades, ok. Bueno, ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Vamos a ver. Tengo un arreglo de n elementos que puede tomar k valores posibles. Ahora vamos a hablar del algoritmo de forma genérica, ¿sí? A ver cuánto cuesta. Más allá de mi caso particular, ¿sí? Entonces, paso número 1, tengo que contar las frecuencias. ¿Cuánto me va a costar eso? ODN, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un paso previo en realidad. Tengo que inicializar mis contadores, tengo que inicializar mi arreglo de frecuencias. ¿Cuánto me va a costar eso? Tengo n elementos, tengo k valores posibles. Son 2 variables acá por ahora. ¿Cuántos lugares tiene mi arreglo de frecuencias? K, ¿sí? Entonces, yo tengo que inicializar. Ya sea si yo cuando creo un arreglo en Go, ya aparece con todos ceros, pero los ceros no aparecen por arte de magia, ¿sí? No es que viene el adicta de la programación y dice, ¡pum! 0. O sea, hay que poner los ceros. Aunque no sea explícito, aunque yo no vaya y los ponga, porque ya se encarga el lenguaje, eso cuesta tiempo. No es que lo que yo no escribo y el lenguaje se encarga no cuesta tiempo. Por eso es importante saber cuánto cuestan las operaciones del lenguaje, ¿sí? Ok. Inicializar las frecuencias en 0 o de k. Bien. Después, la siguiente etapa, que es contar, o sea, conseguir esas frecuencias, es recorrer el arreglo original, ¿sí? Indexar en este arreglo de tamaño k, donde indexar en un arreglo es O de 1, no importa cuántos elementos tenga. Lo cual, listo, no va a depender de k esto. Entonces esto es ODN. Bien.
Siguiente paso, tengo que obtener ese arreglo, la parte de sumas acumuladas, que es básicamente dónde va a empezar cada elemento. ¿Cuánto me va a costar eso? O de n, o de 1, o de k, o del logaritmo de n por k. O de k, porque, a ver, vamos para atrás, Este arreglo, fíjense que tiene tamaño k. Y este es el que fui diciendo, bueno, frecuencia más lo anterior, frecuencia más lo anterior. Estos dos arreglos, los dos tienen tamaño k, ¿sí? Entonces yo tengo que recorrer estos dos arreglos de tamaño k. Así, en realidad recorro este y calculo esto, ¿sí? Entonces, esto es O de k, ¿sí? ¿Compran? Si no compran, por favor, digan, por favor. Si no me creen que esto es O de k, fíjense que acá no importa cuántos elementos tenía. Supónganse que mi arreglo original tenía 500 millones de cartas, ¿sí? Por supuesto, estos valores van a ser diferentes, pero no va a cambiar cuánto cueste generar esto. No va a cambiar. Me van a dar diferentes los números, por supuesto, pero no va a costar más. No quiero spoilear. ¿Sí? Obtener el arreglo de sumas acumuladas o de k. Y en mi último paso es agarrar cada carta y fijarme en qué posición va. Agarro la carta, en este caso carta, sí, pero agarro mi elemento, me fijo qué posición va. Para ver a qué posición va, indexo a un arreglo. Indexar o de 1, no importa cuántos elementos tenga, ¿sí? Entonces, eso voy a ir haciendo carta por carta, sumando 1 a las posiciones, indexando en otro arreglo de tamaño n, en el cual yo escribo, pero todo eso también es O de 1. Todas las operaciones que yo hago por cada carta es de tiempo constante. Entonces, ¿cuánto cuesta esto? O de n, ¿sí? Bien, entonces en total de todo, ya terminado esto, ya está, terminé, ordenado. Bueno, entonces esto cuesta O de n más k, porque k es O de k más O de n más O de k más O de n. O de k más O de n es O de n más k. Más O de k es O de n más k, porque los dos se los regalo. Más otro de n, lo mismo. Es lineal en estas dos variables, ¿sí? Variables a priori, no deberían ser variables, ¿sí? En mi caso particular, que habíamos visto antes, ¿cuánto vale k? 13, ¿sí? En ese caso, entonces, ¿cuánto vale O de n más k? O de n, ¿sí? Es O de n. Esto se los aclaro porque hay que considerarlo, porque si k vale, o sea, si k vale más chico que n, o sea, a ver, ahí de vuelta podría decirme, pero Martín, tenías 14 cartas, 13 el rango, no es mucho más chico k que n. A ver, de vuelta, puedo haber puesto 500 cartas y no va a cambiar en nada, el k nunca va a cambiar, ¿sí? El k es una constante. Lo que puede variar es la cantidad de elementos que tengo en mi arreglo. Y que no quiero tardar 5 horas haciendo un seguimiento del algoritmo que no cambie nada, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto de andar haciendo ordenamientos lineales tiene sentido si yo quiero ordenar más de 14 cartas, se imaginarán. Ok. Entonces, yo necesito que, en este caso, mi k es una constante, listo, ya está. O de n más k es O de n. Pero, si k fuera cuadrático respecto a n, por ejemplo, ya no me conviene. Si yo no, ahí es donde está el problema. Si k no está acotado, por ejemplo, yo tengo que ordenar números. Información, te la debo. Bueno, mi rango son todos los posibles números. Primero, se las regalo crear un arreglo con todos los posibles índices, ¿no? Empecemos por ahí. Más allá del consumo de memoria que eso implica, descontémoslo por ahora. Recorrer ya solo ese arreglo me cuesta más que si hubiese hecho merge sort. Así que ya está. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Tenemos que considerar si tenemos información sobre el rango. Porque si no lo tenemos, o si tenemos, o sea, podríamos tener información. Que es, por ejemplo, no sé, les digo, tengo que ordenarlos, qué sé yo, las cartas donde los números van del 1 al 10 millones. Tengo 500, como mucho voy a tener 400 cartas o 500 cartas. Y bueno, no hagan esto. No hagan esto. ¿Sí? Porque pueden, o sea, una de dos, si no tengo información, no lo apliquen. Si tengo información que me dice no lo apliques, no lo apliques. Si tengo información que me dice aplícalo, bueno, ahí sí lo aplican. También estaría mal no aplicarlo en ese caso, ¿no? Entonces, como dale. Ok.
Por eso es importante también que en la etapa anterior, cuando estábamos haciendo ese cálculo de sumas acumuladas, etc., no terminemos costando k cuadrado. Porque si ahí mi costo es cuadrático en k, esto sería O de n más k cuadrado. Entonces me tengo que asegurar que k cuadrado sea más chico que n. ¿Sí? Entonces ahí ya se empieza a complicar, que necesito que k sea más chico necesariamente que la raíz de n. Es como, bueno, está bien. Ya es una restricción más fuerte todavía. Por suerte lo hacemos en tiempos lineales, entonces nos da un poco más de ancho de banda, pongámosle. ¿Sí? Otras cosas para ir marcando también cosas que marcamos. Si ustedes les decimos implementar counting sort para tal escenario, ustedes van, lo implementan, no sé, o hacen el seguimiento o lo que fuera. Casi siempre van a tener la pregunta: ¿y cuál es la complejidad? O sea, nosotros les preguntamos hasta cuál es la complejidad para escribir el nombre y apellido prácticamente. No van a salir de acá sin saber la complejidad de las cosas. Ok. Supónganse que es este mismo ejemplo. Este mismo. Ustedes desarrollan la complejidad. ¿Cuál es el resultado correcto? ¿O de n más k u O de n? El resultado que tienen que poner en el parcelito, ¿cuál es? ¿O de n más k u O de n? A ver, vamos a votar. Ahora voten bien, la puta madre. ¿Quiénes dicen que es O de n? ¿Quiénes dicen que es O de n más k? Hay mucho tibio todavía, la puta madre. Bueno, la respuesta correcta es O de n. ¿Sí? Si bien pone O de n más k, le decimos... Ok, es como, a ver, Messi pasándole la pelota a Lautaro y Lautaro diciendo, bueno, a la tribuna. ¿Cómo no, papi, dale? Una al arco. O sea, desarrollaste, listo, está bien. Listo, terminé diciendo, bueno, y ponedlo tanto como k es una constante o como k es mucho más chico que n, no sé, etcétera. El algoritmo es O de n. Si me dicen O de n más k, es como, bueno, y si k podría ser cuadrático, entonces, en función de esto. Si ustedes no lo terminan de resolver, están diciendo k es una variable del problema. Es algo que puede variar. Y por ende, esto puede ser peor que hacer merge sort. O sea, no es simplemente por una cuestión de hinchapelotismo. Es por una cuestión de, me tenés que terminar de analizar el problema. Si es válido usar este algoritmo. Sí. Acá estamos diciendo, estoy usando la notación O como para decir, está en el orden de. Porque podría ser O de n cuadrado, podría ser n cuadrado sobre 2 y también es el mismo problema. Porque al final de cuentas, si yo acá te pongo n cuadrado sobre 2, esto lo chupo acá adentro y sigue siendo cuadrático. Va por ese lado, es una cuestión más de notación de que después lo pongo ahí adentro. ¿Se entendió ahí un poco más? O sea, me da lo mismo si es O de n cuadrado sobre 2 o 3n cuadrado. Es cuadrático en n. Es eso, es esa intuición de yo no quiero que k pueda ser digo cuadrático, podría ser otra cosa que sea feo, peor que lineal, ¿sí? Eso es importante. Yo necesito que k, en general, en donde yo puedo aplicar counting en sí, es cuando k es constante, o es un número chico, o lo que fuera, ¿sí? En el caso de las cartas, k es 13, listo, ya está, chao. K es una constante. Si no puedo decir que k es una constante, que no lo puedo sacar, estamos en problemas. Porque esto significa que se puede ir a la mierda. Sí, acá lo que estoy diciendo es K me influye. Si K no estuviera acotado, o sea, esta es la consecuencia en la cual yo le dije, che, el rango tiene que ser conocido y acotado. Si no... No, acá no hay ningún entonces. O sea, esta es la complejidad si yo me quedo a medio camino. O sea, yo hice esto, lo sumé, porque son cosas que se hacen una detrás de la otra. ¿Sí? Donde yo necesito, bueno, sí, en consecuencia, necesito que K sea constante para poder descartarlo. Porque si no, si estas etapas no son constantes en sí o no son, bueno, en el peor de los casos, lineales, me hizo pelota la complejidad. Si yo te digo, bueno, te debo que sepas cuál es el tamaño del rango, decime algo. Si no me decís nada, esto puede ser cuadrático, cúbico, 2 a la n, no sé, cualquier cosa fea. Y no queremos eso. Porque si tengo O de n más n al cubo, por decir algo, mi problema es que, listo, ya está, esto es peor que merge sort. Digo merge sort para decir nuestro algoritmo de cabecera O de n log n. ¿Se entendió mejor?
¿Querés repreguntarlo de alguna otra manera? A ver, ¿en qué parte no te convenzo? Pero ¿qué parte de esto no te convence? O sea, que esto así sumadas O de n más k, ¿te convenzo? Bien. Que k entonces queremos que sea más chico que n, ¿te convence? O sea, n es el tamaño de elementos de mi arreglo. ¿Es cuántas cartas tengo? ¿Qué cosa? ¿N o k? Si k es fijo, que en un caso particular, mi n, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de hacer, k valía 13 y n valía 14. Pero ¿qué pasa? Si k es fijo, yo hoy te vine porque te estaba haciendo el seguimiento para que la clase termine a las 7. Pero yo te puedo venir con 500, 1000 cartas y el algoritmo va a funcionar de la misma forma, o sea, funcionalmente. Y va a seguir siendo lineal el algoritmo. Lo que nunca va a cambiar al ser fijo es, bueno, ese rango de elementos siempre va a ser el mismo en este problema. Es la cantidad de cartas que tengo. N es la longitud de mi arreglo, la cantidad de cartas que tengo. ¿Cuántas? N vale 500.000 en un caso, en otro caso vale otra cosa. De vuelta, O de N significa esto crece lineal en N, donde N es la cantidad de cartas. O puedo escribir más largo, ¿sí? O de K significa esto crece linealmente con la cantidad, con los posibles valores, pero esta cantidad es constante, así que es O de 1 en ese sentido, ¿sí? Entonces, yo necesito poder descartar Yo necesito poder descartar esta K diciendo, ok, listo, ya está. Si K es constante, nunca va a joder. Por más que justo, bueno, nunca la notación O habla de casos particulares de hoy te vine con 10 elementos, hoy te vine con 15, ¿sí? Pero si mi algoritmo ordena cartas, acá seguro puedo sacar la K. Porque siempre, para este algoritmo que yo acabo de implementar, K vale 13, siempre, absolutamente siempre, es un valor fijo. Lo que puede variar es con cuántas cartas vengo. Un día te puedo venir con 10, otro día te puedo venir con 10 millones. ¿Sí? Esa es una variable. K no es una variable, de vuelta. Yo ordenando cartas. Si ordeno otra cosa puede ser variable. ¿Sí? Y por eso es importante saber cuál es el rango. ¿Sí? Si mi rango fuera enorme, me costaría mucho, si quiere, iterar ese arreglo de frecuencias. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Ahí tiene? Ok. Entonces, importante, para ir cerrando. Si no tenemos la información que nos permita usar counting sort, o bien tenemos información que nos dice que está mal usar counting sort, no se usa counting sort. ¿Sí? Si ustedes van y dicen, bueno, qué sé yo, acá tiro counting sort, bueno, va a estar mal. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, porque no importa, porque tenemos tiempo la clase que viene.